esta imagen es sacada de una página web con muchísimas estadísticas, es esta World Data, de que muestra cuáles son las, digamos, causas por las que la gente muere. O sea, ¿por qué muere la gente? Y este es un dato un poquito desactualizado del 2019, justo antes de lo que ha sido la pandemia, pero ¿qué muestra y por qué es importante saber esta tabla? Lo que vamos a ver esta tabla de que es un 33% de las personas, de las muertes que han ocurrido en ese año, lo han hecho ¿por qué? Enfermedades cardiovasculares, más que todo por los infartos, insuficiencias cardíacas y las arritmias. O sea que si alguien de aquí piensa ser cardiólogo, de repente va a prevenir muchísima muerte, ¿sí? 18.5 millones de muertes por año. Por día, 50.000 muertes a causa del corazón, ¿sí? Y todas estas muertes pueden ser prevenidas en su momento. Obviamente no vamos a prevenir la muerte, porque algún rato llega a toda persona, pero sí lo que podemos hacer es extender el tiempo de vida de la persona. Luego tenemos un 18% en cáncer. ¿El cáncer se puede prevenir? ¿Qué creen? La mayoría sí. Se puede prevenir el cáncer en cierto tipo de personas. Y hay otros cánceres que lamentablemente simplemente ocurren. Y no hay un factor de riesgo determinado. Ya lo vamos a tocar eso un poquito más adelante. 27.000 muertes al año. ¿Cuánto serían 27.000 muertes por día? 27.000 muertes, imagínense lo que es un estadio grande lleno, pero un estadio argentino lleno, de gente que muere cada día por cáncer. El doble más o menos por enfermedades del corazón. 7% enfermedades respiratorias, que toca lo que es el asma, algunas enfermedades autoinmunes, 4,5 enfermedades del aparato gastrointestinal, cirrosis, enfermedades hepáticas, y tenemos aquí un porcentaje bajito de lo que es 2,7% de la diabetes. ¿Creen que se pueda prevenir la diabetes? ¿Cuál? ¿La tipo 1 o la tipo 2? La tipo 2, ¿cómo la prevén? Los hábitos alimenticios. ¿Qué más? La alimentación es muy importante. ¿Qué más podemos sumar? El estilo de vida, que suma también ahí el ejercicio. El sedentarismo es lo que mata. Porque esta diabetes se va a relacionar de forma directa con las enfermedades cardiovasculares. La gente que tiene diabetes, al final la mayoría muere del corazón y complicaciones macrovasculares de la diabetes. Y la diabetes va a ser un número que va a ir subiendo cada vez más. Vamos a ver que la diabetes igual es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades infecciosas. No sé si han visto algún caso del famoso pie diabético. ¿Alguien ha visto un pie diabético? No es algo que se pueda ver cuando uno está comiendo más. Huele también bastante interesante, ya lo van a ver. Van a curar pies diabéticos a montón. Y eso es una infección, pero a causa de justamente una persona que ya tiene un problema de base, la diabetes. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando estas enfermedades que no tienen una relación con lo que es la microbiología? ¿Por qué? Porque esa persona que sufra de lo que es una insuficiencia cardíaca, una persona que tenga cáncer, una persona que tenga el asma, se va a sobreinfectar. ¿Y se va a sobreinfectar con qué? Con un microorganismo. Y eso aumenta la muerte en esa proporción de pacientes. La gente que hace, la gente que por ejemplo está con cáncer
y va a seguir un tratamiento. ¿Qué hace? Hace quimioterapia. La quimioterapia le baja las defensas al máximo. Tiene que ser gente que esté bien protegida y que aún así se suelen sobreinfectar. Y se puede morir no a causa de cáncer, sino a causa de la bacteria que justamente ha entrado al cuerpo en ese momento de susceptibilidad. Y aquí en rojito tenemos las enfermedades infecciosas, un 14%, que no es un número bastante despreciable, pero esto acuérdense de que es a nivel mundial. Aquí en Bolivia el número de las enfermedades infecciosas o las muertes por enfermedades infecciosas sube un montón. Por ejemplo, tuberculosis, tenemos un montón. La tuberculosis ha matado gente por miles de años, mucha gente famosa. Ustedes pueden investigar quiénes, escritores. Simón Bolívar creo que ha muerto de tuberculosis, si mal no recuerdo, y que provoca una muerte bastante fea y dolorosa. Meses de pérdida de peso, tos, hasta que, digamos, hay un punto en el que la persona no soporta. Y para la tuberculosis se hace tratamiento. ¿Alguien sabe algo del tratamiento de tuberculosis o también cuál es el agente que le causa tuberculosis? ¿Es una bacteria o un hongo? Para poder nosotros curar una tuberculosis tenemos que hacer el tratamiento con 4 antibióticos, los primeros 2 meses, y luego los otros 4 meses con 2. Si en ese lapso de tiempo que el paciente tiene que tomar 4 antibióticos, cada uno con sus efectos adversos, ¿cuáles son esos fármacos? Isoniazida, rifampicina, niacinamida y el etambutol. Lo van a ver en fármacos, así que no quiero que se aprendan. Son 4 fármacos. Esta es una bacteria tan resistente, es una bacteria Mycobacterium tuberculosis, que tiene mecanismos de resistencia que si la dejas crecer un poquito más, listo, ese antibiótico no funciona. Y ahí tenemos que entrar al segundo esquema, que es con inyecciones todos los días, por un mes, para poder erradicar esa bacteria. No se ha visto casos en el país todavía de que la bacteria ya sea multiresistente. Sí hay en el Perú. En Perú hay un centro de lo que es investigación que justamente ve lo que es esa resistencia. Y ahí hay que añadir un nuevo fármaco más. Y los antibióticos tienen efectos adversos. Entonces es un paciente que va a sufrir muchísimo. Los voy a hacer asustar un poquito. Se habla de que en Latinoamérica lo que es 1 de cada 4 personas ya se tiene o ya tienen esta bacteria dentro de los pulmones en fase latente. Si somos 40, de aquí 10 tenemos, o 9 y yo, porque he tenido contacto. Ya lo tienen ahí, ya tienen a la bacteria. ¿Por qué no hacen tuberculosis activa? ¿O por qué no hacen enfermedad? Por su sistema inmunitario. Porque su sistema inmunitario está conteniendo a las bacterias para que no se repliquen, pero siguen ahí. ¿Sí? ¿Y por qué les explico esto? Porque les vuelvo a decir, hay una interacción grande entre lo que es el microorganismo con la persona. No es lo mismo lo que es una infección bacteriana en una persona de, no sé, 15, 20 años, sana, que esa misma infección en una persona de 75 con diabetes y con cáncer. ¿En quién va a afectar más? Obvio, uno puede sobrevivir en 7 días, curarse, y la otra persona puede fallecer. Se complica bastante. Luego, ¿qué tenemos? Las neumonías, 4,4%. Neumonías de todo tipo, bacterianas, virales y por hongos. Diarreas,
Y aquí les voy a contar algo bien interesante que no lo he vivido yo, pero que me lo han contado de que hace aproximadamente unos 50 años atrás, la gente en el campo, ustedes pueden preguntar, la gente en el campo estaba con 5, 6, 7 hijos, y de los 7 solo sobrevivían 3 o 4, y para ellos era normal. Se les moría el hijo de diarrea, una diarrea viral, muy controlable, pero en ese momento ellos no tenían atención. ¿Y qué hacía el bebé? Diarrea, y se deshidrataba y fallecía. Y lo enterraban en un día y seguían con su vida normal. ¿Por qué? Porque para ellos era común. Y ya la enfermedad se ha vuelto común. Y muchas enfermedades infecciosas a lo largo de los años se han vuelto comunes. Por ejemplo, aquí Chagas, igual en el campo. A los 45 años, muerte súbita y se murió el paciente. Era joven. ¿Qué ha pasado? Tenía Chagas. Fue el caso. Y hay enfermedades que están normalizadas. Más que todo algunas infecciones que es como que, bueno, no hay nada que hacer. Pero ahora ya no se tiene esa misma premisa. Ahora no se puede tener un niño muerto por una deshidratación. ¿Y por qué creen o cuáles creen que hayan sido los cambios que han provocado de que esa mortalidad baje un montón? Métodos de prevención, ¿como cuál? Vacunas. ¿Alguien sabe cuál es esa vacuna? Perfecto, rotavirus. La vacuna contra el rotavirus se pone a todos los niños. Todos los recién nacidos hay un esquema de tratamiento no de tratamiento, sino de prevención profiláctica para el rotavirus. ¿Y qué más? Sueros de rehidratación oral. No voy a atacar al virus porque a veces no se puede atacar ese virus. No hay fármacos. ¿Qué se hace? Lo mantienes vivo al paciente hasta que el virus pase, hasta que nuestro sistema inmune logre limpiar a lo que se sirve virus. Y por eso ahora se han reducido bastante esas muertes, pero siguen habiendo 4.200 muertes por día. Luego tenemos el HIV. Justo hoy día tenía una reunión en la mañana con el jefe del CDB de Santa Cruz y él me comentaba, él ve más o menos al mes 5.000 a 7.000 pacientes con HIV de Santa Cruz. De nuevo, 5.000 pacientes es un coliseo lleno de gente con HIV, más o menos. ¿Qué hace el tratamiento? No sabemos cuál es la cantidad que no hace el tratamiento. Y aunque el HIV en este punto es una enfermedad controlable, no mortal, si se sigue el tratamiento, es muy fácil tomar la medicación. Ahora es una pastilla en la que son los 3 o 4 antirretrovirales. Igual siguen habiendo nuevos casos. Y aquí no tenemos vacuna. Vamos a hablar del HIV en su momento. Yo creo que vamos a ver lo que es una sobre los 2 clases, porque es un tema bien interesante, es un virus bastante interesante. Pero la prevención no va a lo que es una vacuna. ¿Cuál es la prevención? Preservativos, lo que es educación sexual, lo que es control a las personas con pruebas, y más que todo a los que se encuentran en riesgo. Y uno podría pensar que las personas en riesgo al final son ¿quiénes? Los homosexuales. Pero hay casos de parejas heterosexuales que también se han contagiado. ¿Por qué? Porque hay mucha poligamia. Poligamia sin protección da lugar al riesgo de contagio por VIH. Malaria. Seguimos teniendo malaria. La malaria es un parásito. ¿Sabe alguien cómo se llama el parásito? ¿El parásito de la malaria? El plasmodium. El plasmodium y sus 4 o 5 tipos que hay de también malaria, o vamos a decirle lo que es una clase completa. Nosotros nos enfocamos en este 14%, pero en el país este 14% debe ser un 30%.
hay muchas muertes por las enfermedades infecciosas, chicos. Y como les conectaba, o como les contaba, no es que se encuentran separadas, sino que hay una relación entre las enfermedades cardiovasculares con las infecciosas. Hay una relación entre la diabetes y las enfermedades infecciosas. Entre el cáncer, ¿será que hay una relación entre el cáncer con las enfermedades infecciosas? ¿Alguien me puede decir uno? Perfecto, el cáncer del cuello uterino, se da por un virus. ¿Alguien sabe cómo se llama ese virus? Virus del papiloma humano, y hay una vacuna. Lamentablemente aquí en Bolivia no tenemos tan establecido lo que es el esquema, pero en países más desarrollados se ha realizado una vacunación completa y se ha prevenido al 99% el cáncer de células. ¿Por qué? Porque solo se hace más que todas las mujeres. ¿Cuál es el problema? Que los hombres somos los que lo pasamos. Los hombres somos los asintomáticos. No nos eche la culpa, ¿no? Pero más o menos sucede así. Entonces, ¿qué se hace en otros países? Vacunamos al hombre y también vacunamos a la mujer. Y si la mujer ha tenido relaciones sexuales, ¿puede vacunarse también? Puede, y lo tiene que hacer. Entonces, con esta introducción, los que han leído el libro han podido ver esta frase de Sir William Osler. Más adelante vamos a ver un poquito de su historia. Es un gran personaje en la medicina. Que la humanidad tiene tres grandes enemigos: la fiebre, la hambruna y la guerra. Y la que es peor y más temible es la fiebre. La fiebre es más temida que la hambruna y que la guerra. Las muertes que habían hace no muchos años atrás eran muertes bastante feas, y justo en la pandemia eran muertes bastante feas. De seguro alguien aquí lamentablemente ha tenido algún familiar que ha fallecido por COVID. Morían mal, morían sin poder respirar o por un turbo, inconscientes. La peste negra en su momento, morían con fiebre, dolor, no había ningún tipo de tratamiento. La tuberculosis, la cólera, morir por cólera es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque en la guerra vos vas a morir con un propósito. Tienes un propósito detrás, sea el que sea, religioso, político, geopolítico. En cambio, con la fiebre te vino de arriba. No has hecho nada y de la nada tienes fiebre y has fallecido los 3 días, a la semana, al mes. Y ahora en este punto, en la hambruna está muchísimo menos, hay mucha menos gente que muere por hambre. Por la guerra también siguen existiendo guerras, pero la tuberculosis mata más que la guerra. Neumonías matan más que la guerra. Entonces es un buen campo para que ustedes, a lo largo de que sean médicos, que sean especialistas, puedan observar. No vamos a hablar mucho de lo que es esto. Es una evolución histórica de la microbiología, desde lo que es el mundo microbiano, desde 1632, con la aparición de los primeros microscopios. Pierre Michel ha sido el que ha fundado la micología. Louis Pasteur, grandes aportes. Y viene la pasteurización de ahí. Robert Koch, que es el que descubre las bacterias de la tuberculosis y del cólera, porque antes no se podía ver a los microorganismos, y si no los veías y si no los reportabas directamente no sabías qué eran. Se hablaban de muchas hipótesis, pero hasta ese punto no se sabía. Lister, que creo que Lister, si mal no me equivoco, es uno de
de los pioneros en poder descubrir la función del lavado de manos. Y uno ahora dice, bueno, todos nos lavamos las manos, era algo común. Lister en su momento, y me van a corregir porque no me acuerdo si es Lister en específico, es de los padres de la asepsia, antisepsia, se da cuenta de que en un hospital la gente que daba luz, posterior de dar a luz a los días, fallecía, hacían fiebres y morían. Y él en ese momento, como médico pensante, dice, aquí algo está pasando. Y va uniendo cabos. ¿Y cuál era el cabo? Porque la gente que atendía lo que son los partos en un horario, previamente estaban en la morgue. Entonces veían, tocaban a los muertos y se iban a atender partos sin lavarse las manos. Solo con esa medida han prevenido miles de muertes en ese momento. Y para las mamás era algo terrible, daban a luz, tenían un parto totalmente normal, que ya un parto tiene mucho riesgo, y hacían fiebre y dejaban huérfanos un montón de gente. Solo con esa medida en ese momento se ha podido prevenir muertes. No está aquí, pero quisiera hablar un poquito de... ¿Y alguien ha escuchado de este personaje? Jon Snow. No es de Game of Thrones. El padre de la epidemiología. Y también Jon Snow, el de Game of Thrones. No sé cuál era más capo, los dos. Pero Jon Snow, la persona, ha sido el padre de la epidemiología. Y vamos a hablar muchísimo de epidemiología. ¿Por qué? Porque epidemiología es prevención, epidemiología es saber cómo se comporta una enfermedad y lo que yo luego voy a hacer para poder prevenir esa enfermedad. ¿Alguien sabe algo de la historia de Jon Snow? ¿Con qué enfermedad se relaciona? Con la cólera. Perfecto, doctor. Perfecto. Lo que hace Jon Snow es, se da cuenta de que había mapas, había pozos, y que alrededor de ciertos pozos se concentraban los casos. Y él lo que hace era simplemente fijarse en este patrón y decir por qué alrededor del pozo hay tantos casos. No se sabía de que existe esa bacteria. Pero, ¿qué hace? Bueno, si es que tengo muchos casos alrededor de estos dos pozos y en este no, ¿qué hago? Cierro el pozo. Y la gente se ha dejado de... Me parece un análisis sencillo, ¿sí? Pero en ese punto nadie lo había hecho. Nadie se había puesto a pensar. La gente solamente trataba con lo que tenía. Nadie ha dado un pasito atrás y ha dicho, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo decir al respecto? Y por fijarse en esto y por otros aportes más, sin hablar de estadísticas, sin hablar de nada, al cerrar los pozos, nadie está hablando de atacar directamente a la bacteria. Nadie ha pensado en hablar de los pacientes, sino por otra medida. Y esto es lo que nosotros necesitamos, medidas. Ya las medidas en general se saben cuáles son, se aplican aquí, se aplican las medidas necesarias para poder prevenir enfermedades infecciosas. Quizás no, y por eso seguimos teniendo enfermedades infecciosas en alta cantidad. Estas diapositivas yo se las voy a pasar, chicos, así que no se preocupen. Esto simplemente habla de lo que es el tamaño relativo de los microorganismos. Hasta aquí se va a fijar el ojo humano. Una micra es una millonésima parte del metro, que a un metro ustedes partan en 1.000.000 de partes, salen 4 y tenemos un protozoo. 4 partes de ese millón. Y tenemos un virus.
es 0,03 partes. Entonces esa partecita hay que partirle en 100, quedarme con 3 partes y tengo listo. Hasta aquí estamos bien, chicos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Y una recomendación que les hago, ustedes están empezando en la carrera, y así como ustedes en sus deportes, en películas, en música, ustedes se fijan en alguna persona que pueda ser una guía, ustedes también tienen que también encontrar gente, estas personas que puedan servir como inspiración. Ustedes tienen que tener, yo quiero ser como este médico, porque este médico ha hecho tales cosas, ha hecho tales descubrimientos, o ha ayudado en tal. Puede ser un médico cercano, puede ser que hayan leído historia, y para eso sirve lo que es historia, para saber cómo se han comportado estos médicos que han hecho un cambio bastante buenos en la población. Y son cositas básicas. Por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos he tenido una sesión con el doctor Kate West, un doctor mayor, 70 años, nutriólogo, PhD, que había justamente investigado la suplementación de la vitamina A con respecto a la prevención de muertes por diarrea. Es algo básico. Suplemento niños con vitamina A y me fijo quién muere y si muere. ¿Quién muere más, los suplementados o los sin suplemento? Y se ha dado cuenta muy rápidamente que la suplementación de vitamina A prevenía muertes. Y desde ese punto empezó una campaña en todo el mundo. Y ahora todos los centros de salud, incluso en el África, suplementan con vitamina A para prevenir muertes por diarrea. Y yo le preguntaba, ¿de dónde sacó esta idea? Porque he leído previamente que la vitamina A tenía ciertos patrones que podían modificar esta respuesta inmune. Para hacer una idea bien básica, que el resultado serio de que ha prevenido muertes a nivel mundial. Y no era que el tipo era un genio, solamente se ha tenido una buena idea y luego ha utilizado metodología de investigación para poder llevar a cabo. Y ahora es su máximo descubrimiento. Vamos a tener un break. Vamos a ver un poquito de los conceptos básicos. Esta clase es introducción a conceptos básicos sobre la materia. Y vamos a empezar con los virus. Un virus, habíamos hablado algunas cositas, que es un parásito intracelular. Este virus de por sí no se encuentra vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un parásito no tiene la maquinaria necesaria para poder subsistir por sí solo. ¿Qué hace el virus? ¿Qué hace este virus? Se mete a la célula humana, a la célula animal, se puede meter en bacterias, igual, hay una clase que son esos virus que son para bacterias, que tienen una estructura bien rara, bacteriófagos, pero al final, ¿qué son? Material genético y se encuentran envueltos en una cápsula proteica. Pueden o no también tener lo que es un envoltura y ser un poquito más complejos. La clasificación que ahora vamos a ver es una clasificación básica, que son los ARN, virus ARN y virus ADN. En este caso, es de virus. ¿Qué va a ser? ¿ARN? ¿Va a ser ARN o va a ser ADN? Ya. ¿Con R o con E? Con R. ¿Seguros? ¿Ven aquí dos cadenitas? Si son dos cadenas es ADN. Si es una sola, si tengo la cápsula y solo tengo una cadena, va a ser un virus ADN. Tengo dos, va a ser un virus ADN. ¿Sí? Vamos a ver más clasificaciones. Los virus, la mayoría de los que nosotros
conocemos son patógenos para causar enfermedad. ¿Sí? Y aquí vamos a ver una clasificación especial que son los retrovirus. ¿Alguien sabe o conoce algún retrovirus? Se conoce. El VIH es un retrovirus. Y se habla de que el HIV-VIH no se cura. Y una de las formas por las que este microorganismo no se cura justamente es por esa caracterización que tiene del retrovirus. ¿Y qué tienen en particular estos retrovirus? Que se funden con el material genético de nuestro cuerpo. Si estamos hablando de estos virus del resfriado, virus de la parotiditis, virus del herpes simple, etcétera, etcétera, no se funden con el ADN. Simplemente utilizan nuestras células para poder replicarse y funcionar. En cambio, los retrovirus se fusionan con nuestro ADN, ya forman parte de nuestro ADN. Y de ahí es complicado sacarlos. Y ahí ya se encuentran las instrucciones para sintetizar más virus. Y es una de las muchas formas que hay, porque no es la única, por la que el HIV no se cura en este momento y porque no hay una vacuna. Los retrovirus también han existido por miles de años y también hay retrovirus de que no son patógenos. Y justamente estos retrovirus a lo largo de toda la humanidad se han ido acoplando a nuestro material genético, tanto que por algunas investigaciones se ha podido ver de que alrededor del 15% de nuestro ADN viene de los retrovirus. O sea, que los retrovirus han aportado a nuestro ADN y también han aportado al ADN de lo que son los animales, los peces, etc. Se tiene una relación bien interesante. Ahora algo que aquí yo quiero que les quede claro. Un virus, aparte de su material genético, ¿qué va a tener? Proteínas, cápsulas y proteínas. Y justamente estas proteínas son la forma en la que un virus ingresa al cuerpo. Y ahora, ¿por qué hay ciertos virus que lo que hacen es ir al aparato respiratorio? Porque hay otros virus que me causan diarrea, porque hay otros virus que me causan inmunodeficiencia. Es justamente por las células a las que pueden entrar. ¿Qué hacen el VIH? ¿Qué células entran? A solamente un tipo de célula en particular, que son los linfocitos CD4. Solamente ingresan ahí. ¿Por qué? Porque estos linfocitos presentan receptores a los que este virus puede ingresar. El rotavirus, el virus que causa diarrea. ¿Por qué me causa diarrea? Porque se van las células de lo que es el intestino. El de la rabia, el virus de la rabia, ¿por qué me causa alteraciones a nivel cerebral? Porque se va a unir a las células del sistema nervioso. No se une a las células renales, no se va a unir a los CD4. ¿Por qué el COVID? ¿Por qué el SARS-CoV-2 producía síntomas respiratorios? Porque las células respiratorias tenían ese receptor que los dejaba entrar. Y ya cuando estaban adentro hacían estragos, provocaban inflamación, respuesta inmune y muerte celular, porque el virus se replica en una célula, ingresa, se replica tanto que la célula muere. Muchas células muertas, daño, inflamación, inmunidad, etc. Luego vamos a ver las bacterias. O las que más van a sufrir, yo creo que van a ser las bacterias. Las bacterias son células independientes. ¿Son células eucariotas o son procariotas? Células procariotas. Ya habíamos fijado cuáles eran esas diferencias entre células eucariotas y procariotas. No tiene núcleo. Sí.
¿Qué ven que no tenga también? No tiene mitocondrias, no tiene retículo endoplasmático fibroso. Ribosomas sí tiene. Son de distinto tipo al de las eucariotas, pero sí tienen ribosomas para sintetizar proteínas. ¿Sí? Y tiene aquí material N. Pero la bacteria aparte, ¿qué va a tener? Una membrana celular, una membrana plasmática, pero aparte hay una pared celular. O sea, tiene una pared celular, una membrana plasmática y recién aquí adentro todos los organelos importantes más el material genético. Vamos a ver que las bacterias igual tienen bastantes clasificaciones, pero la más común va a ser bacterias gram positivos y bacterias gram negativos. Bacterias gram positivo y gram negativo. Y aquí podemos incluir a las micobacterias que no se tiñen tampoco, que se tiñen con otra cosa. ¿Por qué se da esta clasificación de la tinción por la pared celular, por la composición de la pared celular? Si esa pared celular se tiñe, va a ser gram positivo. Si no se tiñe, va a ser gram negativo. Ahorita quédense con ese concepto, pero ya lo vamos a tocar en las siguientes clases. Y las micobacterias que igual tienen una pared celular completamente distinta. En las micobacterias está, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. También tenemos al Mycobacterium leprae, causante de la lepra. Igual es una enfermedad bacteriana difícil de tratar, con la que esta hija tiene muchísima historia. Por el leprosario y todas las leyendas que hay detrás de eso. Luego vamos a ver, estamos haciendo un pantallazo sencillo. Y no me he puesto ahí lo que escribe. Los hongos, creo que es horrible, y los parásitos. Te voy a poner una pena. Los parásitos lo van a ustedes tocar más a fondo, van a poder ver algunas cositas más en la materia de parasitología. Lo vamos a ver nosotros igual un poquito como para complementar. Los hongos, hay una clasificación en dos. ¿Alguien sabe qué se clasifican los hongos, chicos? Las levaduras y los mohos. Levaduras y los mohos. Las levaduras son unicelulares, mientras que los mohos son pluricelulares. Vamos a ver que los hongos, o la mayoría de los hongos, suelen afectar al cuerpo, suelen, digamos, causar enfermedad cuando el paciente está inmunosuprimido. Hay muchas patologías micológicas que se dan cuando hay inmunosupresión. Pero hay algunos otros parásitos, pero hay algunos otros hongos que nos suelen causar enfermedad. Por ejemplo, la Actinia corporis, que no hay mucho aquí, sí hay en Santa Cruz, pero me ha llegado algún caso de la Actinia corporis. En las mujeres, la candidiasis, muy común la candidiasis, ¿sí? Estas dos principalmente son las más comunes, pero hay muchísimas más. Hay el hongo negro, ya han debido escuchar en la pandemia hablar del hongo negro, esas infecciones por mucormicosis, un hongo que te causa muerte cerebral bastante rápida, casos bastante feos, pero es más que todo en los pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, internados en terapia intensiva, que les agarraba el hongo negro y no había chance. Y los parásitos, que ya han debido pasar clases, que saben en qué se suele hacer
lo que es esta clasificación. ¿Saben? ¿Perdón? Perfecto. Parásitos, protozoos, siguiente grupo, helmintos y artrópodos. Estos dos van a ser pluricelulares, mientras que los protozoos son organismos unicelulares, células procariotas. Podemos encontrar desde protozoarios, células pequeñitas, pero que ya presentan una maquinaria definida, y ya pueden vivir, hasta los artrópodos y los helmintos, que pueden ser gusanos gigantes, como la tenia, por ejemplo, las ascaris lumbricoides, los oxiuros, Dracocuriasis, son parásitos gusanos que son bastante grandes y son bien complejos. Los parásitos, igual, chicos, tienen mucho que ver con el estado inmunológico del paciente, y lamento de decirlo, también la forma en la que viven, lo que es el estado socioeconómico, porque los parásitos se suelen relacionar con los países pobres, con una mala sanitización del agua, una mala sanitización de lo que son los excretos humanos, que ahora no se ve. Yo creo que nadie está en contacto con las heces fecales, pero siguen habiendo lugares en donde hay pozos sépticos. Ese pozo séptico va al lago, y del lago la gente toma agua, contagio tremendo de varios parásitos. Chicos, ¿hasta ahí estamos claros? Perfecto. Y ahora vamos a ver esto un poquito a detalle, que nosotros podemos encontrar una microbiota que va a ser normal, la microbiota residente. Vamos a tener, chicos, una microbiota residente. ¿A qué se refiere esto? Que en el lugar, por ejemplo, en la sangre, en los tejidos, no tenemos y no hay, no tuviera que haber patógenos, ni siquiera residentes. La sangre y nuestros tejidos son prácticamente estériles, no tiene que haber microorganismos ahí. Pero ¿en dónde podemos encontrar? En la piel. En la piel, ¿qué encontramos nosotros? Propionobacterium, Corynebacterium, no les voy a preguntar, pero que si es que nosotros hacemos un cultivo de la piel y justamente encontramos estos microorganismos, yo sé de que esos no me van a causar enfermedad. Ahora, si pillo un Staphylococcus aureus, me preocupo. Es peligroso, lo vamos a estudiar bastante en el Staphylococcus. En la boca, si en la boca encontramos esta serie de lo que son bacterias, no hay problema, porque forman parte, son residentes del lugar, van a estar ahí, siempre lo han estado. Pero si nosotros en la boca encontramos Candida albicans, candidiasis, candidiasis orofaringia, problema, ese paciente posiblemente tenga HIV. Lo primero que tienen que pensar. Nasofaringe, lo mismo, hay ciertas bacterias que son patógenas y ciertas que no. Y así les puedo dar una lista gigante que no quiero que se la aprendan. Lo que sí quiero que sepan es qué es lo que separa estas dos. Pero ¿qué separa de esta bacteria? Porque los estreptococos se encuentran en este grupo y no se encuentra aquí. Que uno causa enfermedad y el otro no. ¿Por qué? Porque el lactobacillus no me causa enfermedad, y si el estreptococo del grupo B. Meros virulenses. ¿Qué te refieres a esa palabra? Virulenses. Capacidad de contagio podría ser una razón. ¿Qué más? ¿Qué me separa esta línea? Sí, están ahí y bien presentes. Forman parte de... Sí, pero, o sea, ¿por qué? Si es que tengo esa bacteria, lactobacillus, ¿por qué esta bacteria no me causa enfermedad?
¿Y por qué la cantidad de gas? Sí. Virulencia, pero hay, y lo que separa esta línea van a ser dos factores. Pero el más importante van a ser los factores patógenos. No es lo mismo esta bacteria, que es bastante linda, no pelea y no tiene armas, que el estreptococo del grupo B que me genera toxinas o me genera una respuesta inmune. Si es que esa bacteria está presente y nuestro sistema inmune no reacciona, no va a haber inflamación. Genera una toxina llamada streptolicina, genera daño, mientras que esta no me jode. Esta sí me jode, esta me lesiona las células. Por eso está separada, porque todas esas van a contener factores que lesionen mis células y por otro lado generen una respuesta inmune. Entonces tenemos los factores patogénicos y también un factor que es la inmunogenicidad. Generan respuesta inmune. Si yo no genero una respuesta inmune, yo no voy a tener dolor, no voy a tener inflamación, no voy a tener fiebre. La bacteria va a seguir ahí y prácticamente no va a molestar a nadie. En cambio, estas son peligrosas, entran a tu cuerpo ya con armas. Tienen factores justamente, lamentablemente, para lesionar células, poder también sacar esas células nutrientes. ¿Sí? Pero desde el punto de vista, digamos, evolutivo, es como que no tiene sentido que la bacteria te mate. Porque si una bacteria te mata, la bacteria se muere. No hay sentido. Lamentablemente, lo que hace la bacteria es reproducirse en el cuerpo y luego tratar de transmitirse. Y ahora les hago una pregunta. ¿Por qué creen que el ébola, un virus, con una mortalidad del 40%, no ha sido pandemia? Su tasa de transmisión es menor, pero hay un factor más importante. La mortalidad, ¿por qué? Se mueren demasiado rápido, no le dan tiempo al virus de pasar a otro ser. Y este virus está condenado a no ser pandemia, a no replicarse tanto. Ahora, ¿qué pasaría si esta mortalidad baja? Y si se fijan, las epidemias o las pandemias se han dado por microorganismos con baja letalidad, pero que han contagiado a mucha gente. Y no es lo mismo un 1% en 100 personas que lo que es 1% en 100 millones. El porcentaje crece bastante, pero solo tiene un 1%, pero ha contagiado a todo el mundo. Siempre ha habido lo que es una persona de 100 que se ha muerto. Y ese es el problema. Vamos a ver ahora este cuadrito que me interesa que sepa bastante, que son las prevención, y para poder incluir también en el diagnóstico cómo este paciente se ha contagiado, tiene factores de riesgo que han podido llevar a su contagio. Y aquí tenemos vías: vía respiratoria, vía oral, con las hamburguesitas, pasa todo a nuestro epitelio. Vías respiratorias, vía digestiva. Tenemos también lesiones en la piel. Acuérdense que la piel es nuestra primera defensa. Si hay lesiones en la piel, acuérdense que los tejidos no tienen bacterias o no deberían tener. Entonces, cuando hay una herida, puede ser esta herida un lugar para el paso a microorganismos. Y hay heridas que se dan por accidentes, por traumas, por caídas, por fracturas. Pero hay heridas que las provoca el propio medio. ¿Cómo? Poniendo un suero. Es una vía directa a la sangre. Si ponen aquí un catéter, si ponen una sonda con las vías urinarias, pueden ser focos de también infección. Lugares por los que alguna bacteria, un virus, un parásito pueda ingresar. Más que todo en la piel es una bacteria.
Y luego tenemos aquí un mosquito. ¿Cómo se llama este modo de transmisión? Mediante mosquitos, mediante algún otro actor, todo vectores. Ese es el nombre. Esta transmisión por mosquitos, vinchuca, por algún intermediario, se llama transmisión por vectores. Y de ahí sale el estudio de las enfermedades vectoriales, en las que está el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, chagas, leishmaniasis, bla, bla, bla. Son enfermedades en las que hay un intermediario que me lleva a ese microorganismo y me contagia, ya sea por picadura, por heces fecales, etcétera, etcétera. También, si yo lo corto al vector, si hago un control vectorial, ya que hay mucho control vectorial, quizás también hay más, con el ARS Kipti, se controla el vector, yo corto esa ruta, ya no tengo enfermedad. Obviamente es muy complicado controlar ciertos vectores y se investiga un montón. Está todo claro, chicos, con estas vías de transmisión, porque es muy importante para repito, poder intuir cuál ha sido el microorganismo afectado. Si es que la persona está, por ejemplo, una persona con fiebre, no saben qué tiene, y está regresando de Amazonas en Brasil, yo ya voy a pensar en ciertas enfermedades relacionadas a esa zona. Si yo estoy con un paciente proveniente de lo que es Europa, yo quizás no piense en enfermedades vectoriales y me vaya por otro tipo de microorganismos, ¿sí? Y vías de transmisión con lo que es epidemiología tiene sus formas. Si es un paciente hospitalizado que tiene catéteres, si es un paciente que se inyecta ciertas drogas, que aquí no hay mucho, voy a pensar en ciertos patógenos que son característicos de esa vía, ¿sí? Y me falta una vía, que es la vía de la madre al hijo. ¿Saben cómo se llama? Tiene otro nombre. Hereditario. Hereditario. ¿Perdón? Hereditario no. Eso tiene que ver con los genes. Vía de transmisión vertical. Vertical. Y tenemos otra vía que es la vía parenteral, que es cuando hay contacto directo con la sangre, sueros, catéteres, eso se llama vía parenteral, ¿sí? Son conceptos básicos que tienen que saber. Voy a mostrarles esta imagen como un ejemplo de la forma en la que un parásito, bacteria, virus puede ingresar a la célula. Aquí en esta célula tenemos un virus. Fíjense, tenemos ese virus de allá que se suele unir a receptores de nuestro cuerpo que sirven para alguna otra cosa, pero que este microorganismo lo puede utilizar para poder entrar. Se activan esos receptores y el virus ingresa. Y cuando ingresa el virus, ¿qué hace? Utiliza nuestra maquinaria, utiliza nuestros ribosomas para sintetizar proteínas y crear nuevos virus. Estos virus se generan en cantidad, se rompe la célula y progresan. Tenemos una bacteria, que las bacterias van a tener muchos factores patogénicos. Uno de esos son factores de también unión a receptores. Y la bacteria puede entrar, puede replicarse ahí adentro utilizando nuestros nutrientes, no nuestra maquinaria, sino solamente nuestros nutrientes, y luego sale. Y tenemos algunas bacterias que se quedan afuera, pero desde afuera liberan proteínas y toxinas que alteran a la maquinaria celular. ¿Y cuál es el siguiente paso? Que la bacteria pase a la sangre.
¿Cómo se llama cuando encuentro una bacteria en sangre? Cuando esa bacteria ha pasado a la sangre. Bacteriemia. 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 Presencia de bacterias en sangre. Y la bacteriemia me lleva a la sepsis. Bacteriemia. Y la sepsis me lleva a lo que es una infección en varios órganos, disfunción en varios órganos, y el paso final es la muerte, un shock séptico. Los shocks sépticos son muy difíciles de poder controlar y de manejar, porque el paciente cuando te llega está ya casi por morirse, con fiebre, hipotenso, y no sabes qué tiene. ¿Qué haces? Le pones 3 antibióticos para matar todo, le pones boca, y justamente antes haces un cultivo, y el cultivo tarda 72 horas y tienes que mantenerlo vivo el paciente hasta que sepas cuál es el microorganismo y luego pensar de que sí, porque en un shock séptico ya está fallando todo el cuerpo, está dejando de llegar oxígeno al organismo. Son cuadros bien feos los shocks sépticos. Entonces, faltan un montón de mecanismos en los que los microorganismos pueden afectar a las células. Vamos a ver. Y todo esto es la patogenia. Por múltiples razones, bacterias, virus, parásitos pueden inducir al daño. Y para la materia es muy importante que sepan cuáles son esos factores. Porque si entienden la forma en la que ese microorganismo me puede producir una lesión, también van a entender cuáles van a ser los síntomas, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de lo que es el paciente. Vamos a ver también, para finalizar, aquí, conceptos básicos que también quiero que sepan. Y uno de ellos lo acabo de mencionar. Manifestaciones clínicas. ¿A qué me refiero cuando hablo de manifestaciones clínicas? Lo que podemos observar, ¿qué sería? Un signo. Y lo que no se observa, lo subjetivo es un signo. Eso. Vamos a hablar de clínica, porque la clínica se relaciona con la patogenia. Van de la mano. Vamos a ver etiología. ¿Alguien sabe lo que es una etiología? ¿A qué me refiero cuando hablo de etiología? La causa. Por ejemplo, si estamos hablando de la tuberculosis, su etiología va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Patogenia, manifestaciones clínicas, etiología, que bueno, va a ser el título prácticamente. ¿Qué más vamos a avanzar? Epidemiología, o sea, en dónde se encuentra la enfermedad y cuáles son las medidas de prevención. Y vamos a ver un poquito, pero de pasada, lo que es el tratamiento. No les voy a preguntar tratamiento porque no ha llegado farmacología. No estamos como que a nivel para poder charlar de tratamientos, pero sí voy a orientarlos en la forma que se podría hacer un tratamiento, como para que ya vayan teniendo una idea y en los cursos posteriores en medicina interna, en infectología, medicina tropical puedan avanzar este tema. Y me falta lo importante que es el diagnóstico. ¿Cómo yo voy a diagnosticarle a mi paciente lo que es una bacteria, un parásito? ¿Y cómo hago el diagnóstico? Cuando entiendo sus ciclos de vida o sus vías de transmisión. Vamos a hablar mucho de diagnóstico, ¿sí? Y hay algoritmos diagnósticos, de algunas cositas que vamos a ir viendo, de que ustedes van a también ver un pantallazo. Yo no les voy a dar qué pruebas tienen que utilizar, pero sí se los voy a explicar, porque hay fundamentos detrás de estas pruebas. Por ejemplo, si tengo un paciente chagásico recién nacido, yo
Y yo lo que es ese niño tengo que hacerle una PCR o un micrometro. Pero si es que tengo un paciente de 50 años, no le voy a hacer estas pruebas. Le tengo que hacer un ELISA. O en su defecto un Chagas. Ahora, ¿por qué a uno le hago estas y por qué al otro le hago estas? Por lo que me va a venir la prueba. ¿Sí? Si me miden los anticuerpos o me mide el parásito directamente. Entonces ya vamos a ir viendo con calma en cada patología la forma en la que se hace una medición. En las bacterias, por ejemplo, ¿qué se hace? Cultivo. Se manda a cultivar. Con eso yo puedo saber. Entonces, chicos, esto es un pantallazo de más o menos cómo va a ser el esquema de lo que es el estudio de cada microorganismo. ¿Sí? Vamos a hablar primero de etiología, de epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas y diagnóstico. ¿Sí?